vamos con el tema de actualidad. Lo hemos conversado con nuestros auditores durante esta jornada. Dentro del proyecto que fue presentado por el Ministerio de Energía durante la jornada del martes, también se incorporó la creación de un subsidio que era dirigido, estamos hablando del tema de la electricidad, a unos 850.000 hogares vulnerables, y de esta forma se espera mitigar el aumento del costo de la electricidad. Recordemos que durante el martes el gobierno ingresó un proyecto comprometido para la creación de un mecanismo encargado de estabilizar los precios de la energía, de la electricidad. Esta iniciativa, que contempla además una subvención para 850.000 hogares y que abordará el pago de deudas acumuladas con las empresas generadoras, fue presentado por el ministro de Energía. Recordemos que la Comisión Nacional de Energía proyectó en un informe que para el primer tramo de consumo hasta 350 kilowatts se prevé un incremento de 8,21%, y para el segundo tramo sería de un 11,55%, y para un tercer grupo este podría llegar a un 88,44%. Precisamente para hablar del tema es que hemos invitado al ministro de Energía, Diego Pardo, a quien agradecemos la gentileza de acompañarnos. Ministro, ¿cómo está? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, muy bien. Gracias por acompañarnos. En verano, pero parece que se viene un tornado político de crítica, ministro, ¿no? ¿Qué siente usted? ¿Cómo así? No, le digo por las críticas que se ha generado por la presentación del proyecto. Bueno, hoy día estuvimos presentando el proyecto en el Senado. Yo diría que la recepción fue positiva, fue muy buena. Quedamos fijando un calendario de trabajo acelerado para lo que queda de enero, y bueno, antes de eso había estado también en la comisión la comisión del Senado aprobando también un proyecto relativo específicamente a la APR, que fue aprobado por unanimidad, y aprovechamos también de hablar algo de este proyecto, y también la recepción ha sido muy buena. Así que tenemos optimismo tanto respecto de la velocidad de la tramitación como respecto a las posibilidades de aprobación. Una de las críticas que se ha elevado particularmente de la Cámara, ministro, es que no se le consultó, sí. Digamos. A ver, lo que pasa, aquí es importante que la gente entienda, es que nosotros tenemos un sistema bicameral. Entonces los congresos, o sea, los proyectos de ley ingresan por una cámara, que es la que funciona como cámara de origen, y la otra es la cámara revisora. En muchos casos sucede que la cámara de origen es la Cámara de Diputados y la cámara de revisora es el Senado. En este caso en particular fue al revés. La cámara de origen es el Senado, donde está radicado el proyecto del día de ayer, y la cámara revisora va a ser la Cámara de Diputados. El grupo, creo que eran 8 diputados, efectivamente hicieron un punto de prensa hoy día. Acabo de leer la declaración. La declaración menciona 3 cosas. Menciona lo primero, señalan que no habría existido instancias de diálogo previo a la presentación del proyecto. Eso no es efectivo. 2 de esos diputados durante octubre del año pasado le solicitaron al diputado Fuentes, que es el presidente de la Cámara, que por intermedio de la mesa se abrieran instancias de trabajo prelegislativo. Esas instancias se hicieron en 2 oportunidades. Durante noviembre se presentaron los lineamientos generales del proyecto que fue presentado ayer. Recogimos observaciones de distintos diputados de gobierno y de oposición que fueron incorporadas en el proyecto. Efectivamente, el grupo que usted menciona no fueron a esa reunión, y vamos a seguir trabajando con ellos. Esto es algo que ocurre con cierta regularidad, y vamos a seguir incorporando sus observaciones. Pero yo lo que quiero ser muy claro es que las instancias de trabajo con la Cámara, que fue el compromiso, porque a mí me importa mucho cumplir mis compromisos, que fue el compromiso que tomé con el presidente de la Cámara, el diputado Cifuentes, se hicieron. Se fueron citadas mediante un oficio respectivo, y están todos los antecedentes de respaldo de aquello a disposición de quien quiera revisarlo. Eso, por cierto, es solo una de muchas instancias que vamos a seguir teniendo en un trabajo legislativo que está recién empezando. Lo segundo que mencionan en esta declaración es la posibilidad de que contratos con empresas generadoras se renegocien. Nosotros durante el año pasado, como también lo informaba la Comisión de Energía de la Cámara, exploramos esa posibilidad no fue fructífera, producto de que
las empresas de generación están conformes con los contratos que tienen hoy en día, y los recursos que hoy día franquea la ley vigente tampoco son mucho mayores para seguir avanzando. Sin perjuicio de eso, por cierto, siempre estamos abiertos a recibir nuevas observaciones sobre cómo podría volver a implementarse un mecanismo de renegociación voluntaria de los contratos con las empresas generadoras. Ahora, lo importante aquí es atender a las necesidades de las familias chilenas, y lo que nosotros hemos hecho es presentar un proyecto de ley que se hace cargo de aquello. El informe al que se hacía mención antes del llamado telefónico, que es el informe técnico de la Comisión Nacional de Energía, muestra que si implementásemos la ley vigente, que eso es algo que hoy día estamos tratando de modificar, pero si este proyecto de ley se rechazase, es algo que nos veríamos obligados a implementar. Si implementamos la ley vigente, hay un grupo, especialmente un grupo de consumos eléctricos relativamente altos, que se vería enfrentado a alzas en sus cuentas del 90%, o sea, para en términos prácticos, duplicarle la cuenta. Ahora, en este contexto, y eso es muy bueno, ministro, lo que está haciendo, explicando un poco en qué consiste el proyecto y cuáles serían los efectos directos que tendría en los ciudadanos, ¿no? En las casas. Aquí también se pretende, por ejemplo, remediar un tema que hace mucho tiempo está sobre la mesa, que son cerca de 800 hogares, si no me equivoco, 800.000 hogares que tienen una deuda pendiente, y eso genera todo un lastre de problemas, ¿no? A ver, aquí hay una deuda que es importante que la gente entienda que es una deuda que ya se generó, no es una deuda nueva, es una deuda antigua que hay que pagar. La deuda antigua se generó con las políticas de estabilización del 2019, que se extendieron durante la pandemia y se volvieron a extender nuevamente hasta el año pasado, y corresponde empezar a pagar esa deuda. Con el mecanismo actualmente vigente, establece que los consumos mayores a 500 kilowatt-hora, una boleta, para ponerlo en términos sencillos, de más de 60.000 pesos, no tienen ningún tipo de protección frente a las alzas. Son, por así decirlo, la válvula de escape del mecanismo. Ahora, ¿cuál es el problema? Que también queda meridianamente claro en la mesa de pobreza energética que me tocó implementar a finales del año 22, producto del análisis de la ley vigente, que es que en este grupo de mayores consumos hay situaciones socialmente complejas a la hora de pensar en un alza de esta naturaleza. El ejemplo que utilicé hoy día en el Senado es de un minimarket ubicado en la comuna de San Bernardo. Este minimarket hoy día paga cerca de 250.000 pesos de luz al mes. Si implementamos la ley vigente, ese minimarket tendría que llegar a pagar 500.000 pesos. ¿Sí? Obviamente, un almacén de barrio, un minimarket, no está en condiciones de pagar el doble de su cuenta de la luz de un mes para otro. En ese caso, lo que ocurriría seguramente es que aumentaríamos la morosidad, cambiaríamos deuda por morosidad, cosa que no resuelva el problema, o le generaríamos un problema financiero, quizá la quiebra, a esta pequeña y mediana empresa, lo cual tampoco resuelve el problema, afecta de manera definitiva a la organización industrial del segmento minorista de esa comuna en particular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros planteamos frente a eso? Modificar la ley, y para ello establecer una forma de estabilización que, sin embargo, tienen que subir las cuentas, pero tienen que subir las cuentas de una manera razonable y progresiva. En el proyecto de ley que presentamos el día de ayer nos permite ir de un orden de magnitud de estos 500.000 pesos a algo así como 315.000 pesos. ¿Sí? Algo similar ocurre con hogares vulnerables que comparten un medidor. Si tú tienes distintos hogares vulnerables que comparten un solo medidor, obviamente su volumen de consumo es mayor, pero eso no le quita la vulnerabilidad de cada uno de los hogares individualmente considerados. Entonces, o sea, sin ir más lejos, por ejemplo, los condominios debieran pagar y aumentar exponencialmente el costo de la luz por estos servicios comunes. Un condominio, un CITE, personas que viven en una comuna rural donde se comparte un medidor. Claro, si tú sumas los consumos de cada casa, juntan lo suficiente para quedar fuera el espacio de cobertura de la ley vigente, pero eso no significa que cada uno de esos hogares individualmente considerados sea igualmente
vulnerables. El ejemplo que también presenté hoy en el Senado era el de un condominio con un medidor compartido en la comuna de Talcahuano. Hoy día paga 100.000 pesos, debería pasar a pagar 200.000 pesos. Con la modificación que nosotros estamos proponiendo, obviamente que hay un alza, pero un alza de mucha menor entidad, desde los 200.000 pesos, algo que está en el orden de los 120.000 pesos. Oiga, ministro, ¿y esto qué costo tiene para las arcas fiscales? Porque ayer el ministro de Hacienda dijo que, claro, que este tipo de dinámica es casi imposible de parar, digamos, con el tiempo, ¿no? A ver, esto es lo que tiene que ver con estabilización, que es uno de los pilares del proyecto de ley. Un segundo de los pilares tiene que ver con la creación de un subsidio transitorio, y por eso es importante mencionarlo, pues eso se hace cargo del problema dinámico que tiene la sostenibilidad fiscal futura, con un mecanismo de este tipo. El subsidio transitorio, por primera vez en la historia vamos a pagar un subsidio para las cuentas eléctricas de la gente en situaciones de vulnerabilidad. Eso nunca había ocurrido en nuestra historia. Vamos a ser capaces de hacerlo si aprobamos este proyecto de ley con una cobertura del orden de los 850.000 hogares, que lo que hace es replicar la cobertura del agua potable, porque básicamente lo que estamos haciendo es entender que el agua, por cierto, tiene las características de un bien de primera necesidad, pero así también la electricidad. ¿En qué se materializa esto en términos prácticos? Supongamos un hogar vulnerable y comparémoslo con un hogar no vulnerable del mismo tramo de volumen de consumo. Una boleta promedio del orden de los 20.000 pesos. ¿Sí? Puedes tener una familia de profesionales en buena situación económica que tienen una cuenta del orden de 20.000 pesos, o digamos un hogar monoparental, una madre soltera que está en una situación de vulnerabilidad y también tiene una cuenta de 20.000 pesos. En la ley actualmente vigente ambas situaciones son tratadas con la misma vara y por lo tanto pasarían de pagar 24.000 pesos a 26.000 pesos. En la ley que presentamos el día de ayer, con este mecanismo de subsidio y asumiendo que este hogar monoparental vulnerable califica para el subsidio, en ese caso pasaría de pagar 27.000 pesos a algo que está en el orden de los 17.000 pesos. O sea, tendría una disminución sustantiva en su cuenta. Y el hogar de una pareja de profesionales en buena situación económica pasaría de 26.000 a 27.000. De nuevo, un aumento, pero mucho más moderado. Eso es de lo que se trata este proyecto. Nuevamente, tratar de atender con la celeridad y la premura que la situación lo amerita, porque los volúmenes de alza que tú mencionaste en la nota introductoria son reales. Efectivamente es lo que señala el informe técnico de la Comisión Nacional de Energía. Recordemos exigen que tenemos esto la mayor celeridad posible. Claro, 8,21 en el primer tramo, el segundo 11,55 de aumento y en el tercer grupo es brutal, 88,43. ¿Por qué Chile tiene el sistema de generación y de los costos de electricidad más importante en Latinoamérica después de Uruguay, digamos? ¿Qué pasa en Chile que no pasa en otros países que es tan cara la energía? Las comparaciones, si quieren, las podemos ver con detalle en otro momento, pero efectivamente lo que sucede en Chile, un país muy largo y una red eléctrica relativamente compleja, y lo que ha sucedido es que nuestra apuesta por las energías limpias ha ido generando disminuciones en el precio mayorista de la energía, que ha ido disminuyendo. Esto no ha terminado de traspasarse a los consumidores porque en el 2019 decidimos congelar los precios. Posteriormente, con la pandemia, subieron en general los precios de los productos importados, incluyendo los combustibles fósiles, y además, durante la guerra de invasión de Rusia a Ucrania, todos fenómenos globales, lo que pasó con los combustibles fósiles fue que subieron de manera dramática en términos de los precios. El precio de los combustibles líquidos, el diésel, la gasolina, se multiplicó por 1,5, el precio del gas natural por 2, el precio del carbón por 3. Todos estos combustibles le dan soporte a la red eléctrica y por lo tanto impactan el precio que pagan los consumidores. Eso sí, gran parte de esas alzas no las sintieron los consumidores
porque había una política de estabilización de precios que fue generando una deuda, pero esa deuda en todo caso es de menor entidad que lo que podría haber sido en muchos otros casos, como Colombia o como Reino Unido, que están en una situación incluso más compleja que la nuestra, precisamente por esta política de apuesta por las energías limpias que se hizo a mediados de la década pasada. Ministro, yo quiero agradecer la gentileza de recibir el llamado de Bio Bio. Muchas gracias. Gracias, que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Conversamos con el ministro de Energía, Diego Pardo, a propósito de este proyecto que se ingresó por el Senado. Hubo molestia en la Cámara de Diputados y que promueve, intenta evitar el alza del costo de la energía. Lo escucharon, él podría hacer otra cosa.